utilizar un animal sin pareja, simplemente con un estímulo mecánico, y él lo ha hecho en el laboratorio, con un óvulo de coneja, lo ha pinchado con una aguja sin inyectar nada, simplemente un estímulo mecánico, punzarlo, y ha empezado a dividirse y ha nacido un conejo sano y completo, sin pareja, sin la carga genética del otro sexo. Entonces, ¿qué son los genes? Pues son como las teclas del piano, pero hace falta un pianista, una fuerza configurativa exógena, exterior. De todo esto tengo el libro de Nay porque es muy sorprendente este experimento, ¿no? Sobre todo para los que quieren demostrar hoy que los genes lo presiden todo. Según él, los genes es lo último que responden y ellos están en el núcleo, pero los estímulos de división celular en el huevo, en el embrión, vienen desde la membrana exterior y no desde el núcleo. El núcleo viene a posteriori. Este profesor Les Smith tiene en el Carnegie Hall en Estados Unidos todas las maquetas de embriones día por día, embriones humanos de cada día de desarrollo embrionario y fetal. Se pueden ver también en la Universidad de Göttingen. Son maquetas a gran escala. Yo tengo una foto de todas ellas y es un trabajo precioso. Es un gran investigador y un hombre humanista. Podemos pasar a la próxima. Sí. Ahora voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es hablar de la consciencia ligada al cerebro y de la consciencia no ligada al cerebro, también llamada consciencia no local, de la que hablé también el año anterior. El año 2012, el Parlamento Europeo ha financiado con 1.000 millones de euros un gran proyecto que se llama Human Brain Project para cartografiar el cerebro humano individual. O sea, se puede hacer un registro neuronal, las 100.000 millones de neuronas que cada persona tiene, y también un registro molecular. Y de esta manera se promete poder hacer robots mucho más sofisticados que puedan tener una copia individual de nuestro cerebro. Para esto se está estudiando ya en 200 institutos de 15 países de Europa, y el Parlamento está muy orgulloso de este proyecto porque así Europa va a ser líder mundial en este tipo de investigación cerebral, ¿no? Europa, que es la cuna del pensamiento filosófico y del espíritu, está ahora muy contenta de estudiar el cerebro. No está mal, pero hay algo más quizá que el cerebro, ¿no? El ser humano es de doble naturaleza, no hay un uno sin dos, ¿no? Entonces, qué derroche, no sé qué opináis, pero qué derroche de fondos públicos, 1.000 millones de euros para estudiar el funcionamiento de un órgano que solo consume lo que una bombilla de 60 vatios. El cerebro solo consume 60 vatios por hacer millones de operaciones simultáneamente. Y este proyecto, el Human Brain Project, va a imitar eso, lo cual realmente es admirable porque se necesita una inteligencia impresionante para desarrollar algo así, pero no es mucho más barato. Bueno, perdonad, estoy dando ahora mi opinión particular. Lo que gasta una bombilla de 60 vatios, que 1.000 millones de euros de fondos públicos en una Europa que está muy necesitada, ¿no?, en este momento, ¿no?
Bien, también se quiere aplicar esto para poder desarrollar tratamientos eventualmente para la demencia, Alzheimer y para ciertos tipos de parálisis, paraplegias. Pero en primer lugar es robots sofisticados la meta, ¿no? El peligro que esto puede conllevar a la larga, con un abuso de ello, es la supresión del pensar individual, al quedar delegado a una máquina. Ejemplos de consciencia no cerebral podría ser, por ejemplo, un caso muy impresionante que os voy a presentar. ¿Puedes pasar a la próxima y luego volvemos a esto? Desgraciadamente no ha salido la segunda parte, pero aquí está la revista de donde lo saqué. Es el caso de una ciega de nacimiento. Esta revista es una revista que sale en Nueva York, pues, con todos los descubrimientos de último grito. Como sabéis, Estados Unidos es muy pionero en este tipo de investigación genética. En Nueva York estuvo el primer banco de células madre de cordón en todo el mundo. Está, no es como está. Bueno, pues en las líneas que no se ven ahí abajo pone que Vicky nada, o sea, por la primera vez en mi vida pude ver todo. Y luego pone Vicky Noratuk, ciega, coma, después de un accidente de coche. No es ciega después de un accidente de coche, es ciega de nacimiento. Aquí lo pongo. She has been blind since birth. Pero tuvo un accidente de coche y estuvo, claro, inconsciente, evidentemente, tuvo una experiencia cercana a la muerte y empezó a ver. Y al volver en sí, con maniobras de resucitación y de reanimación, empezó a contar al personal médico todos los detalles de la sala donde había estado. El color de los guantes, los anillos. Bueno, no sé si alguien sabe en inglés que lo quiera traducir. Vicky todavía recuerda cada detalle. La vestimenta azul de los doctores, el color marrón de su cabello, el anillo dorado en su dedo. Sin importar que el hecho que ella estuvo en una oración de emergencia y que su corazón se había parado por un momento muy corto, ella estuvo totalmente inconsciente todo ese tiempo. Los 32 años de vida que ella ha tenido describen lo que con toda claridad, a pesar de sus 32 años, describe con toda claridad lo que ocurrió en esa habitación en ese día. Los doctores confirmaron sus descripciones. A través de las experiencias cercanas a la muerte de este tipo, que no son usuales, uno de los aspectos en este caso que todavía tiene confundido a los investigadores es que Noratuk no puede ver nada más que una línea antes y después de la cirugía. Ni siquiera en sus sueños. Ella ha estado ciega desde su nacimiento. No cerebral podría ser lo que es el desarrollo del pensar puro,
o sea, el puro pensar, con el método de la filosofía de la libertad que dio a conocer Rudolf Steiner en la antroposofía, ¿no? Es un pensar que no está ligado al cerebro ni al cuerpo, es la experiencia pura del pensar como función, sin contenidos mentales. Otro camino, bueno, es una experiencia a través del pensar puro metafísica, y ahí es donde vemos que no es física, no depende del cuerpo ni del cerebro, sino metafísica, más allá del cuerpo físico. Y otro camino es a través de la meditación y a través del desarrollo de lo que él llama los 3 pasos iniciáticos: la consciencia imaginativa, que es la formación de una imagen como resumen de un fenómeno. Desde luego no es un símbolo, es mucho más que un símbolo, va más allá, pero es la esencia de un fenómeno en imagen. Eso lo llama él consciencia imaginativa. El segundo paso es borrarla, supresión en la mente de esa imagen, y desarrollar la consciencia inspirativa. Y el tercer paso es vacío, un vacío mental y mantenimiento de ese vacío mental, de esa consciencia vacía, y en ella se manifiesta la consciencia intuitiva. Parecen palabras fáciles, pero es un camino arduo y hay que trabajar mucho en él para conseguirlo. Y si se llega a la primera etapa ya hemos llegado bastante avanzados. Pero es un ejemplo de consciencia no cerebral, no ligada al cerebro, sino precisamente borrando, creando un vacío a nivel mental y haciendo que hablen otras fuerzas, pero estando despierto. Esta es la diferencia en el camino de Steiner. No con ojos cerrados o en estado de trance, sino despierto. Bien, también dice en ese libro que nuestro pensar no es individual, es un pensar universal, o sea, digamos que hay como una única bolsa de pensar universal de la que bebemos intuitivamente, solo que la personalidad individual lo tiñe con un sello particular, individual de cada persona. ¿Qué quiere decir la palabra personalidad? A veces es muy interesante estudiar la raíz etimológica de las palabras. Y la palabra personalidad viene del griego, que quiere decir máscara. Luego nuestra personalidad cotidiana, terrenal, ¿no? Es una máscara. No es lo que somos realmente, sino una máscara. ¿Pero máscara de qué? Máscara de la persona. Y persona viene del latín, del per sonare. Sonare quiere decir resonar, en sentido de resonar. Porque desde tiempos medievales, incluso mucho más antiguos, se tenía el conocimiento de que a través de la persona suena la armonía del cosmos. O sea, de que el ser humano, con un entrenamiento especial, puede llegar a ser un instrumento afinado por el cual puede resonar el logos o el verbo cósmico. Y de esto hay montones de ejemplos en el arte, por ejemplo en pórticos de catedrales, donde se ven 24 ancianos, los 24 ancianos del Apocalipsis, y cada uno lleva un instrumento diferente. Todos están pendientes de su instrumento, tiene que estar bien afinado. Y a veces hay un ángel detrás de cada uno de ellos. Es decir, estos 24 ancianos del Apocalipsis, que son los guías del destino de la humanidad, están pendientes de que el instrumento del alma esté afinado en todo momento, para así poder percibir el sonido cósmico, el pensar universal a través
través del filtro individual, para que sean unísonos los dos. La música de las esferas tiene también que ver con esto. Realmente los fenómenos cósmicos están llenos de música. No sé si habéis oído hablar de la aurora boreal que se produce en el Polo Norte, ¿no? Tan preciosa, de colores lila y verde. Y se ha logrado detectar que tiene música. Son infrasonidos, pero potenciándolos producen un sonido muy particular y muy misterioso. Es un sonido que viene del más allá, claro. O sea, el verbo resuena desde el cosmos, y a través de nuestra alma, si está afinada y limpia, digamos, de lo particular subjetivo, puede sonar la armonía divina o del cosmos, la armonía del universo. Aquí veis el dibujo que hacen los niños de 3 años en todo el mundo. Este es un libro que tengo aquí, una investigadora, lo hay en español también, y ha recogido montones de dibujos de niños de todo el mundo a distintas edades, con 1 año y medio, 2, 3, etc. Y da la casualidad que en condiciones normales y en todas partes del mundo, al llegar a los 3 años de edad, el niño pasa de dibujar ovillos, o sea, a los 2 años es la fase del ovillo, ¿no? Todo es así, círculos. Y de repente, más allá de los 2 años y medio, encuentra la espiral hacia el centro. Y a los 3 años ya pinta el centro, ¿lo veis? Y lo cierra bien el círculo. Es justo la edad en la que el niño ya no habla en tercera persona de sí mismo, sino que dice yo. No dice Carlito, ¿no? Carlito quiere agua, ¿no? Yo. Y justamente ahí se ve reflejado lo que es la periferia, el entorno y el núcleo de la persona, el yo, ¿no? Antes estaba más bien en el ovillo, que era todo pues, fuera, el entorno. Por eso los niños, cuanto más pequeños, más peligrosos también. Todo lo que pueden captar del ambiente, se dice que tienen como antenas, ¿no? Porque son, aunque no tienen pensamiento lógico todavía, pero captan muy bien el estado emocional de los padres, del entorno, y también pueden sufrir traumas de esa manera, a veces muy duraderos. Viven en la periferia, pero poco a poco van llegando más y más a su núcleo, ¿no? Esto a lo largo de la vida cada vez es más pronunciado. Y ahora vamos a ver el holograma del cosmos. Bueno, esto es según un gran investigador del Instituto de Inteligencia Artificial del lago de Lugano, en Suiza, que ha descubierto que el holograma del universo es esto. O sea, es un círculo, tiene el punto central, ¿lo veis? Y un hexágono. O sea, hay 6 radios y un hexágono. Entonces, si lo analizamos, podríamos partir aquí de donde está el niño, en las etapas anteriores a los 3 años de edad. Está fundido con el cosmos y el entorno, con el mundo, y poco a poco va llegando a la autoconsciencia de su propio yo, de forma primero un poco débil, pero apareciéndola un poquito. O sea, mundo y yo, aparece la división yo-mundo. Luego, si tomamos este mismo radio otra vez,
yendo a la periferia, saliendo del centro para la periferia y intentando que haya el mismo trayecto otra vez, y lo aplicamos este radio que une la periferia y el centro en el perímetro de la circunferencia, da un hexágono, como veis, un hexágono y triángulos equiláteros, todos de la misma longitud, ¿no? Entonces, el camino podría ser de la evolución del niño, que también resume la evolución del ser humano en la Tierra, claro. La filogenia, la ontogenia repite la filogenia. O sea, de la conciencia cósmica al yo. Y del yo, otra vez, la necesidad de contacto con el cosmos y con el mundo. Y de ahí, pues quizá estás un ratito en la conciencia periférica del cosmos, luego volver a bajar, nunca se hace todo en línea recta, al yo, y otra vez anhelo hacia el entorno, anhelo hacia el cosmos, camino 5, y así una y otra vez. Bueno, el número 6, ¿sabéis de qué símbolo? Del amor. Sí, sí. Pero también de qué más cosas. Tengo sílice. Podéis ver cómo es la sección, el corte. Abajo se ve, o sea, el número de caras que tiene. ¿Cuántas? Cuarzo, sí, cuarzo, sí. Sí, ¿qué polígono tiene? No lo quiere decir nadie. Muy bien, hexágonos. Bueno, el sílice es el mineral más relacionado con la luz, hasta el punto de que, bueno, toda la tecnología del sílice se apoya precisamente en esa dualidad, ¿no?, de transmisor de la luz. Y hay una red en el cuerpo de sílice que transmite la información desde la punta del pie hasta el cerebro. Esos son fotones de luz que a través de una red de sílice, esto está estudiado y hay aparatos incluso que lo miden, ¿no? O sea, el hexágono y el número 6 tienen que ver con la luz. Y aquí tenéis una hoja de una planta. ¿Qué veis? ¿Qué estructura veis ahí en los nervios? Hexágono. Porque es la parte de la planta más relacionada con la luz. La fotosíntesis se realiza en la hoja. Y claro, hay una gran relación con la luz. Luego aparece otra vez la estructura del 6, ahí, el hexágono. Bueno, pues se podría seguir hablando de colmenas, la abeja, ¿no?, y su relación también con la luz, muy grande, ¿no? La reina de las abejas, todo lo hace bajo luz del sol, la fertilización y todo. En fin, el 6 tiene que ver mucho con la luz. Y el holograma del cosmos tiene el número 6 ahí, en su forma. Y tiene 6 rayos y es hexágono. Luego, la luz está en la esencia, digamos, del cosmos, ¿no? Y por otro lado, quería decir que en este valle hay un
un vaivén constante entre yo y mundo, como lo hemos representado ahí en el holograma, de la periferia al centro, y de ahí otra vez a la periferia, de ahí viene lo que he dicho antes. O sea, parece que hay una división entre yo y mundo, pero que el ser humano necesita constantemente vivir en ese penduleo entre yo y mundo. Y cuando está mucho tiempo en el yo, necesita salir de él hacia el mundo, y cuando está demasiado esparcido en el mundo, recogerse y volver a su yo. O sea, toda la vida humana es una oscilación entre ese vaivén, porque precisamente ahí se pone a pulso el yo de la persona, se desarrolla la capacidad del yo en la confrontación con el entorno, con las circunstancias sociales, con el entorno que hay alrededor. Y en esa interacción entre yo y mundo, entre hombre y cosmos, o sea, el hombre que sale del centro del holograma y va al cosmos, y del cosmos otra vez a sí mismo, justamente ahí reside el desarrollo de la autoconsciencia del yo y la conquista de la libertad. Luego, si queréis, en el coloquio podemos hablar del testamento vital, que el testamento vital de Androsana recoge en sus cláusulas el deseo o no deseo de que haya una experimentación con el genoma del cuerpo moribundo o del cuerpo difunto, del portador del carné, o si no desea donar partes de órganos o órganos enteros o recibirlos, o si lo desea todo lo contrario hacer, pero basado en una información, porque en todo caso lo que es importante es tomar una decisión basada en la información completa, cosa que con el concepto de muerte cerebral no se ha hecho. Y ahora, pues, cada vez hay más controversia por eso. Bien, entonces tenemos presente aquí una persona que se ha ofrecido muy amablemente a recitar un poema de Rudolf Steiner sobre la luz. Como estamos hablando de consciencia y luz y del yo, y ha estudiado arte dramático, y además de la coincidencia de que su hija es una gran investigadora en el Instituto de Investigación del Genoma de Arizona, y nos va a hacer este regalo de recitar un poema de Steiner final para que luego podamos hablar. Bueno, esto en realidad es una muy cortita reflexión que dio Rudolf Steiner en el año 1923, y que es como una meditación que hace de la imagen de la etapa post-mortem en el ser humano. Y dice así: miro en la oscuridad y surge luz, luz viva. Pero ¿quién está en esa luz en la oscuridad? Soy yo mismo en la realidad. Y esa realidad del yo no la percibo en la vida terrenal, pero puedo verla a través de la imagen de yo mismo, y puedo retomarla cuando con la fuerza del espíritu he logrado traspasar el umbral de la muerte.
haber escuchado, que sé que al principio era muy científico y muy técnico, pero yo creo que es importante estar informado de estos métodos terapéuticos que aparecen, pues para poder decidirse uno por ellos en libertad y con un grado de información suficiente, ¿no? Entonces, me encantaría que pudiéramos hacer comentarios. Sí. Una pregunta al principio que decías que hablaríamos luego del coloquio. ¿Por qué motivo? ¿Cuál era el pregunta? El cáncer, me parece que era el cáncer, ¿no? ¿Por qué motivo? La mayoría de que la íbamos a desarrollar la mayoría de los horarios del coloquio, que será la ¿por qué era necesario? Recuerdo que eran las células de cáncer La frase. Sí, claro. Pero en el cáncer hay una multiplicación celular, en el fondo hay mucha vitalidad. Claro, porque es tan egoísta esa vitalidad. No la persona es egoísta, pero la multiplicación es... Sí. No tenéis otro micro porque no se oye. Perdón, que no se oye. el micrófono. Ay, no, pero no voy a repetir todo. A nivel que ella ve en la imagen del cáncer también lo que se está haciendo con el planeta, ¿no? De depredarlo. O sea, el final de una enfermedad cancerígena, que aunque me imagino que te refieres a la inmortalidad que comparte con las células embrionarias, pero al final llega a la mortalidad precoz por ese abuso y derroche que hay de fuentes vitales que van succionando del organismo todo tipo de reservorios y muere. Y ella lo ve con una imagen del planeta, con la depredación que está viendo ahora, que está muriendo. Pero respecto, perdona que haga un salto, Pilar Altamira, lo que has dicho de que tu hija ha descubierto, o su equipo, ¿no? Que la célula cancerígena de ese tipo de cáncer, ¿no? De ovario, intenta parecerse a una célula dendrita nerviosa, ¿no? Rudolf Steiner dijo hace casi un siglo que el cáncer es un órgano sensorio en un lugar equivocado. O sea, un órgano sensorio del sistema nervioso, un ojo, un oído, es un órgano sensorio, pero en un lugar equivocado, en un órgano donde no pertenece esa actividad nerviosa. Y podría ser también, ¿no os parece, una respuesta? Hay un anhelo de conciencia porque a lo mejor no se ha conseguido en el plano mental la transacción de fuerzas de vida en fuerzas de conciencia. O sea, de mermar las fuerzas de vida y ganar conciencia elaborando el trauma que puede haber detrás de una enfermedad cancerosa. Sí. Así como las células cancerosas tú las has descrito como una célula, como la hija de esta señora, células que están luchando por ser cerebro. De hecho, esa revolución o ese golpe de estado que están dando esas células están dentro de un organismo vivo que tiene también toda la potencialidad para hacerle frente o darles permiso para que acaben con él. Entonces, al final de todo, en el escenario último, es la persona la que puede autorizar o no que ganen los malos, que ganen los buenos, ¿no? ¿Es así o no es así? A nivel consciente, yo como ser pensante, consciente que soy, en ese pensamiento a lo mejor que tú dices no cerebral, ¿le doy permiso o no le doy permiso
que en el cáncer lo que subyace es como una falta de desarrollo hacia la autonomía. Y la célula lo hace por ti. Es decir, la autonomía, que es un paso madurativo de evolución de la personalidad, ¿no? La independencia, no sé, lazos que a lo mejor no dejaban ser libre a la persona en determinado campo, laboral o familiar o personal o consigo mismo. Esa autonomía las células la realizan y de repente, caprichosamente, una célula empieza a dividirse a lo loco, autónomamente, engañando todos los controles celulares, hasta se cubren de una capa de telomerasa y de otras proteínas para que el control, porque hay una red de vigilancia alrededor de las células para que no ocurra esto en un organismo sano, pues se engañan. Las células cancerosas se engañan. O sea, es una autonomía llevada a un extremo exagerado, y si esa autonomía se consigue realizar en un plano psíquico y vivencial, es muy posible que se frene la enfermedad, sobre todo si no está en un estadio muy terminal, claro, evidentemente. Y luego pienso que hay otro elemento que es el que ¿cuál es la causa de que esos genes que producen los cánceres, cuando ya están como cercados, otro recurso que tienen es la mutación? Entonces mutan y ya se acabó. El camino que has avanzado te quedas otra vez en cero. Y entonces ahí es que digo, con respecto a lo que comentabas tú ¿quién quiere tener un cáncer? Supongo que todo el mundo quiere. No, ya. Sí, lo puedes. Sí. Pero bueno, hasta el punto de influir en el gen, que la mutación del gen. Pero hay una conexión psicosomática muy grande, puedes acercar el cuerpo. Un simple comentario, no es ni pregunta ni nada. Cuando escuché a la señora se me ocurría, se escucha, no me doy cuenta si se está escuchando, sí, sí, que esta lucha, que es una lucha eterna del bien y del mal, tú lo dijiste, es a ver quién se hace con el poder. Y también dijiste algo muy importante que me pareció esencial, que el cáncer lo podemos considerar algo sí, puro negativo, pero no sé hasta dónde, porque pone a hacerlo enfrente al ser humano, a sí mismo, por fin y por último, ¿no? Para vencerlo, para sobrellevarlo o para, claudicar, no hay otro. Cuando veía las imágenes, Beatriz, me pareció muy interesante la imagen del hexágono, porque la figura en sí, sabemos que las culturas milenarias, como India, por ejemplo, que saben mucho de esto y de donde parte mucho de todo lo que se ha hablado aquí, ellos hacen esos dibujos finalmente, los mandala, o mandala. En realidad es un mandala. Y una cosa que agradezco haber escuchado es que a mayor conciencia hay menor vitalidad, ¿no? A mayor conciencia, menor vitalidad. Eso ejemplifica a una persona mayor, a una persona que se está acercando a lo que, entre comillas, llamamos ancianidad. Y tú preguntabas por qué en esta sociedad se le da tanta importancia a la juventud y todo lo que se desprende de eso, ¿no? Y al contrario, y no se habla de la muerte, no se habla de la vejez. ¿Cuándo? Sabemos muy bien que en épocas muy antiguas, precisamente a quien se veneraba más eran a los ancianos. ¿Y qué certeza había en eso? Porque esto que acabas de comprobar, que a mayor conciencia, menor vitalidad, es precisamente lo que se admiraba, lo que se respetaba y se tenía muy en claro en aquellas sociedades. Pienso que cada uno, que uno pueda, en sus posibilidades diariamente, debemos, la verdad que tenemos la obligación, de alguna
uno en persona, pero también hacia afuera, ¿no? Con los demás, en volver a instalar, demostrar en cada uno, a medida que va creciendo y que va experimentando, que la vejez no es algo malo ni oscuro, ni mucho más que esto, no me alcanzan las palabras, sino que es todo lo contrario. Y nosotros, que estamos justamente muy cercanos, muchos que estamos aquí, tenemos que dar testimonio de esto, ¿no? Dar testimonio todos los días, demostrándolo desde cosas mundanas y superficiales hasta las cosas más profundas, ¿no? Yo lo propongo. Bueno, nada más.